Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Me encantaría saber que usted es parte de la comunidad virtual. Nos encuentran en Facebook como Los Investigadores Médicos, también en nuestro canal de YouTube. Es momento de compartir con ustedes y junto al doctor Jacobo Aguilar, quien estará conversando con nosotros acerca de estos padecimientos más comunes de nuestro sistema digestivo. Este sistema de órganos tan importante también enferma, entonces vamos a mezclar parte de lo que es la patología de todo el sistema con los cuidados que hay que tener y sobre todo con los aspectos de detección temprana. Hablemos un poco, cuando ya estamos hablando de patologías digestivas, de lo que significa gastritis, reflujo, cuál es la diferencia y cómo se debe de abordar clínicamente si una persona empieza a tener este tipo de problemas. Sí, Jacobo, gracias. Sí, realmente la mayoría de personas que nos consultan tienen síntomas y es increíble, pero se parecen, ¿verdad? Siempre nos comentan, me siento mal, estoy empachado, o tengo un ardor, o tengo acidez. Entonces, realmente sí es importante abordar estas enfermedades y realmente clasificarlas y separarlas un poco. Por ejemplo, hablando específicamente de lo que es reflujo y gastritis. El reflujo es, como mencioné al principio en la parte anatómica, es prácticamente los jugos gástricos se regresan hacia el esófago, ¿verdad? Y uno dice, ¿por qué se regresan si uno está de pie? ¿Y por qué no se van por gravedad hacia abajo? Lo que pasa es que hay un efecto, el tórax tiene una presión negativa muy grande, la presión negativa del tórax le gana a la presión neutra, digamos, que hay en el abdomen. O si una persona incluso tiene sobrepeso, el sobrepeso va a aumentar la presión adentro del abdomen, va a presionar el estómago, entonces con más razón va a haber un reflujo, va a haber una presión negativa en el tórax y una presión positiva en el abdomen, entonces regresan los jugos gástricos del estómago hacia el esófago. Eso es lo que se llama esofagitis por reflujo o reflujo gastroesofágico, que es lo mismo, y lo que sí es diagnosticarlo. Entonces uno puede tener la parte clínica, que el paciente sí se queja de ardores, ¿verdad? Dice lo que nosotros decimos en medicina pirosis, es ardor, sienten quemazón, ¿verdad? Le cuentan a uno, mire, yo comí mucho en la noche y a las 2 de la mañana me desperté con una quemazón, con un ardor tremendo. Eso es reflujo, definitivamente. Y sobre todo es torácico. Les menciono que esto es reflujo, es hacia el tórax. Internamente hacia el tórax. Se confunde con problemas cardíacos. Personas que llegan con un dolor muy severo y consultan a la emergencia a las 3 de la mañana, les hacen todo y le dicen, mire, lo que era reflujo. Usted comió mucho y lo que tuvo fue un reflujo severo, le produjo un dolor, no solo ardor, sino ya dolor. Y eso le genera, es un problema de reflujo. Entonces se maneja de acuerdo a lo que uno tiene en el diagnóstico en ese momento. Sí es importante que no le digo a decir a las personas siempre va a ser reflujo. Uno le dice a las personas, usted tiene que consultar. Es probable que va a tener que parar siendo solo reflujo, pero mejor estarlo seguro. Por ejemplo, si es el corazón, puede de repente tener y ha pasado que la gente cree, es mi reflujo, y al día siguiente un infarto extenso que se tardó mucho en llegar al hospital. Entonces es importante saber tener los síntomas, pero siempre consultar y que un médico lo evalúe para decirlo. La gastritis es prácticamente una inflamación, como dice por cierto, la palabra itis, todo lo que termina en itis es una inflamación, otitis, inflamado el oído. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, se llama gastritis. Entonces esto no es el reflujo, esto lo que ocurre es una inflamación a nivel del estómago prácticamente, y las causas son muy diferentes, pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, en la gastritis, en el esquema que les enseñé, la bolsita esa que es el estómago se está irritado, y las causas más frecuentes pueden ser medicamentos que son irritantes. Hay muchos antiinflamatorios, gente que ha tenido tratamientos antibióticos prolongados. Bueno, hay muchas causas que pueden irritar el estómago, que son como factores externos. Personas que tienen, tal vez hablando de factores externos, la famosa Helicobacter pylori, creo que se ha mencionado bastante, se ha hablado mucho y la gente nos pregunta mucho acerca del Helicobacter pylori. Se podría hacer extensamente hablar de esto, pero en forma rápida es una bacteria que uno adquiere por alimentación. En cualquier lado uno la puede adquirir, llega a esa bacteria, habita en el estómago, esa bacteria le gusta el ácido, o sea que solo vive en el estómago, no vive en el colon, no vive en otro órgano, vive en el estómago, que esa es una bacteria
bacteria particular que le gusta vivir en un medio ácido. Una vez se queda en el estómago, produce una cantidad de toxinas, de enzimas, situaciones que produce irritación e inflamación. Entonces el paciente que se va a quejar usualmente es dolor de la boca del estómago y va a quejar de lo que le decimos epigastrio nosotros, es la parte alta, tienen llenura, pesadez al comer. Puede ser ardor también, pero el ardor es diferente. Yo les digo, ¿dónde le arde? Me arde aquí, me arde en la parte del abdomen, no me arde arriba. Si es arriba, casi siempre es un tema de reflujo. Si es un ardor en la boca del estómago, una llenura, una pesadez, una náusea, es el estómago. Y por supuesto, después vienen los estudios ya de investigación, que uno puede hacer radiografías. Nosotros, por supuesto, lo que más tendemos a hacer es la endoscopía, porque es lo que se viene haciendo desde hace décadas ya. Se ha venido perfeccionando los equipos endoscópicos, la sedación del paciente, ahora ya no sienten nada, se hace un examen de 10 a 15 minutos, puede uno tener una evaluación completa del tracto digestivo superior, que en este caso es esófago, estómago y duodeno que les mencionaba, y ahí puede uno encontrar estas enfermedades. Las enfermedades vienen desde, de nuevo, gastritis, que es una irritación, una inflamación, pero también el paciente puede llegar porque tiene dolor, tiene llenura, pesadez, y a lo mejor tiene un problema maligno, ¿verdad? Entonces uno no lo puede saber inicialmente, uno tiene que hacer estudios para confirmar qué es lo que está pasando. Esta parte es importantísima porque a pesar de que los síntomas puedan ser crónicos, atención a lo que decía el doctor Granay. Aunque un mismo síntoma se presente como algo que ya se conoce, en esa ocasión puede ser derivado de otra condición. Hablemos ahora, Fernando, de la parte baja del sistema, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con colon y con el síndrome de colon irritable, porque estos pacientes pasan por situaciones de diarrea, estreñimiento, distensión, para que también vayas dándonos información y educación en ese sentido. Comúnmente, las enfermedades gastrointestinales, y las estudiamos bastante a nivel alto, que les mencionaba, esófago, estómago, y la parte baja, que es lo que mencionaba Jacobo también ahora, que es el colon o intestino grueso. Realmente arriba del 95% de las enfermedades gastrointestinales suceden en estos dos extremos. Si uno dice, ¿por qué? Pero si el intestino delgado puede medir más de 6 metros, pero en el intestino delgado hay muy poco tipo de enfermedad. Hay enfermedades de absorción y otras un poco más específicas. Pero hablando ya de la parte baja, que es muy frecuente, es el colon irritable o colon espástico que me preguntas, realmente es una enfermedad prácticamente importante. Es muy común. Podríamos mencionar, yo creo que los gastroenterólogos decimos que tal vez un 70% o 60% de nuestra práctica es algo relacionado a síntomas de colon. Y venimos igual que el estómago. Uno puede tener una sintomatología de colon que es inflazón, distensión, estreñimiento, diarrea. Es el colon, pero las enfermedades pueden ser muy variadas. Puede haber desde un problema de una colitis, que eso es inflamación del colon, colitis, y usualmente puede ir por una enfermedad infecciosa, bacteriana, parasitaria, por ejemplo, amebas, puede dar una colitis. Pero también este paciente puede tener otro tipo de enfermedad colónica, están los famosos divertículos, los pólipos. Pero si uno hace los estudios de investigación, que hoy por hoy en este 2017 uno tiene que hacerse estudios. La gente menciona frecuentemente los médicos de antes, solo lo miraban a uno, lo veían encima y le decían a uno qué tenía, pero desgraciadamente el margen de error era tremendamente alto. Los estudios son muy importantes, por supuesto, siempre la base clínica del paciente, lo que él nos cuenta, lo que nos describe, a qué nivel tiene la enfermedad, es muy importante. ¿Qué hacer con todas estas personas que están padeciendo de estos problemas de colon? ¿Qué es lo indicado? Porque empiezan a adaptarse a vivir mal de alguna forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudios hacer? Amplíanos un poco más de los divertículos y sobre todo algo que tal vez no vamos a tocar hoy, pero sí es bueno y es importante, la frecuencia cada vez más alta de cáncer de colon, ¿verdad? Que puede estar ahí escondido sin haberse evidenciado totalmente. Sí, la importante, de nuevo, son los estudios de investigación para tener estos diagnósticos que se mencionan. Y el colon irritable es prácticamente un diagnóstico de exclusión. O sea, uno descarta las enfermedades que has mencionado, descarta una por todas estas enfermedades y uno dice, bueno, el paciente tiene muchos síntomas de colon, se infla, tiene diarreas, tiene estreñimiento, mucho es el estreñimiento, lo vemos bastante, asociado a estrés, a tensión nerviosa, que también se va a hablar un poco más adelante en el curso, en la plática, pero realmente
Es importante tener diagnóstico, descartar enfermedades, y entonces uno dice esto es un colon espástico, es un colon irritable. Y entonces ese es un diagnóstico de exclusión, eso es muy importante de insistir. Ya cuando uno hace los estudios se encuentra que el paciente no tiene un colon irritable, o sea, él no tiene solo espasmos y mal funcionamiento del colon, que es lo que es un colon irritable, es una enfermedad funcional prácticamente. Se ha hablado también, hay un término que se menciona bastante que se dice hipersensibilidad visceral, o sea, las vísceras, todos tienen una hipersensibilidad, lo vemos fuertemente ahora, sobre todo por los estreses que vivimos en este tiempo, y sobre todo en Guatemala, mucho de eso llega hacia el colon, al intestino, lo hace funcionar muy rápido y hay diarreas, o a veces la gente se retiene y tiene estreñimientos, tiene dolores, y uno hace todos los estudios y es puramente un colon espástico, colon irritable. Si uno ve en ese proceso, uno encuentra las enfermedades. Los pólipos son nódulos que salen, que eso es lo que uno quiere a veces diagnosticar rápido a un paciente cuando hace unos estudios radiológicos o endoscópicos, por supuesto de preferencia los endoscópicos, que son más sensibles y específicos. Como mencionas, el cáncer de colon ha venido en aumento por muchas razones. Hay muchos factores genéticos, pero hay muchos factores ambientales que se están reconociendo cada vez más. Y si una persona se sabe que desarrolla pólipos, que es muy genético, el pólipo va a desarrollar después un cáncer de colon. Entonces, si uno hace una colonoscopía, hablando ya específicamente de un estudio que hacemos, en la colonoscopía uno introduce un aparato endoscópico, prácticamente una cámara a través del recto, y uno, después de haber preparado al paciente apropiadamente, se introduce por el recto y analizamos el colon, vemos si tiene pólipo, por ejemplo, es un nódulo, es como que fuera un lunar, digamos, en la parte interna del intestino. Uno reseca, quita ese pólipo, y con eso está uno reduciendo el chance que esa persona 5 o 10 años después pudo haber llegado a generar un cáncer de colon. Entonces, interesantemente, la incidencia del cáncer de colon en muchos lugares de Europa y de Estados Unidos, donde la gente ya se está haciendo colonoscopías de rutina, incluso arriba de los 50 años de rutina, se está viendo una disminución del cáncer de colon en algunos lugares adelantados. Lugares como los nuestros, desgraciadamente, no está todavía la preparación donde la gente llega a hacerse estudios preventivos, o digamos, es que si tiene colon irritable, si vienen, y eso sí lo hacemos, pero si tienen síntomas o molestias de intestino o lo que sea, pero si el paciente se siente bien, no consultan, y vemos cáncer de colon a los 60, 70, 50 incluso, ahora estamos viendo hasta de 40, pero las personas no se chequean preventivamente, y eso es lo que tal vez sí hay que insistir en claro este que tipo sí. de... Fabuloso, Fernando, porque en esta parte vamos a pasar ahora a ver qué tiene que ver con el aspecto fundamental, que es la alimentación, de tal manera que esta sea necesidad fundamental y no enemiga mortal. Y luego más adelante vamos a hablar de cuál es el componente psicosomático que hay en la patología digestiva. Continúe con nosotros. Las enfermedades del sistema digestivo comienzan en la boca y se extienden hasta el ano, e incluye el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. El hígado, la vesícula y el páncreas también participan. Estos tres órganos producen jugos que ayudan en el proceso de la digestión. Existen muchos tipos de trastorno digestivo, entre ellos reflujo, gastritis, colitis, cálculos biliares, diverticulitis, entre muchas otras más. ¿Sabe usted de la importancia de una correcta salud? También es tener una mente sana. Vamos en directo a compartir con la licenciada Isabela Granay, quien comparte con nosotros la importancia y la relación con nuestro estómago y nuestra mente. Cuando tenemos problemas digestivos como acidez, ardor, reflujo, hinchazón o estreñimiento, lo primero en lo que nos fijamos es en la dieta. La alimentación está relacionada con la mayoría de problemas de salud y especialmente con los digestivos, pero también debemos tener en cuenta la importancia de las emociones, que a menudo actúan como desencadenantes de algunos de estos desequilibrios. Y uno de los mayores desencadenantes de las emociones es el estrés. El estrés es el que nos dice a nosotros, cuerpo, levántate, despertate, es como momento de alarma, era para alertar al cuerpo a esta situación estresante para que el mismo cuerpo reaccione y podamos hacer algo al respecto. A veces la gente cree que el estrés es una enfermedad o es un trastorno psicológico, pero en realidad el estrés es una reacción que todo el mundo necesita experimentar. Lo necesitamos
menos cabalmente para esos propósitos. El estrés crónico o el estrés muy constante o que dure mucho, ¿verdad? Perdure mucho en el tiempo, es el que nosotros trabajamos incluso en la clínica con la terapia, porque las personas ya no saben cómo afrontarlo, ya no saben cómo disminuirlo. Ya los signos fisiológicos en el cuerpo son tan altos y tan constantes que ya el cuerpo no tiene, digamos, una fase como para recuperarse o una fase como para que estos signos o estos síntomas se reduzcan. La persona en realidad no hace nada, entonces si está en constante estrés, ¿verdad? O temor o en constante alerta, el cuerpo mismo empieza a enfermar, empezamos a tener dolor en el estómago, empezamos a tener tensión muscular, empezamos a tener frecuencia cardíaca alta todo el tiempo, empezamos a tener problemas incluso del corazón, ¿verdad? Por la presión arterial. Entonces ahí es donde ya se considera como un estrés que no va a ser saludable para nosotros. Los padecimientos del sistema gástrico se producen debido a la conexión intestino-cerebro, particularmente en el estrés, debido a que las hormonas cortisol y adrenalina aumentan y que son las que mueven nuestro cuerpo para realizar una acción y provocan cambios en nuestro aparato digestivo. El aparato digestivo mismo se enlentezca o su función como que empieza a inhibirse. Entonces lo que ocurre con esto es que empezamos a tener síntomas gástricos ya más específicos que van a perdurar con el tiempo y que son los que nos van a provocar estas enfermedades gástricas. Un ejemplo de esto es que cuando estamos en esta fase de alerta constante, el cuerpo, el aparato digestivo empieza a producir mucho ácido, empieza a secretar el ácido que normalmente produce, pero como está enlentecido de alguna manera, el ácido se queda en el estómago. Entonces eso es lo que le llamamos, pues que todo el mundo dice las agruras, la acidez, es por eso mismo. También en otros casos se ha visto que el aparato digestivo al contrario, ¿verdad? Empieza como a despertarse y empieza a acelerarse y esto también ocurre diarreas, por ejemplo. Por eso es fundamental conocer cuándo nuestro cuerpo nos da la alerta, ya que aproximadamente un 40% de las personas que acuden con síntomas digestivos también cuentan con un componente emocional. Si tienen algún padecimiento somático, físico o algún síntoma, ya sea emocional, cualquiera de las dos, que se acerquen a algún doctor, algún médico que le pueda hacer evaluaciones para descartar si esto es únicamente fisiológico el problema o si también hay algo psicológico ahí que está influenciando. Y recuerde que una pauta importante para evitar emociones estresantes es la organización. Así podremos cubrir todos nuestros compromisos y a la vez ser amables con nuestro cuerpo. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando con ustedes de nuestra nutrición y una correcta salud del sistema digestivo. Ya volvemos. Mamá, me siento mal, me duele el estómago. Ay, mi hijo, estás hinchado, has de tener lombrices, necesitas un desparasitante. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Yo tengo la solución. Para eliminar los parásitos necesitas Albendazol PS Pharma, con un delicioso sabor a naranja, elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El
El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico, colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo, y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes. El CIM, Centro de Innovación Médica, está ubicado en la 0 Avenida C, 2-55, Colonia Najarito, en Villanueva, Guatemala. De fácil acceso por Calzada Aguilar Batres hasta llegar al Centro Comercial Santa Clara, en la gasolinera Shell, dar vuelta a la derecha para ingresar a Villanueva. Pasando por debajo del puente a mano izquierda, se encuentra una calle con pendiente. Subir por esa calle y al llegar al tope a mano derecha. Y en el próximo cruce a la izquierda, y justo ahí nos encuentra. Los horarios de atención del CIM son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 a 12 del mediodía. Si desea comunicarse, puede llamar al teléfono 6628-1100. Energía celular es la capacidad que tienen nuestras células de convertir los nutrientes en energía. Sevilat Adultos incrementa la energía celular, equilibra el sistema inmunológico, mejora las conexiones nerviosas y disminuye la recurrencia de enfermedades. Sevilat Adulto contiene flavonoides que eliminan los bloqueos celulares y favorece la absorción de nutrientes. La vitamina C contenida en Sevilat Adultos equilibra el pH del cuerpo. Además, protege de la oxidación a las proteínas, grasas y carbohidratos para que sirvan como nutrientes. Sevilat, energía para vivir. Años de estar contigo. Farmalat, liderazgo de calidad. Que estas fechas estén llenas de paz y amor, que la familia esté unida y que todos los sueños se vuelvan realidad. Son los deseos del Laboratorio Farmalat. ¡Felices fiestas!